Saludamos a la licenciada en Ciencias de la Comunicación y docente de la Universidad Nacional de Tucumán, Eva Fondevila. Licenciada, gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que un gusto, encontrarnos ejerciendo este derecho a la comunicación que tanto nos está costando sostener, como ustedes dicen. Bueno, yo decía un poco con una humorada, pero por detrás con ironía en realidad. Soy formadora de comunicadores, ¿no? Titular de 2 cátedras de comunicación radiofónica y de comunicación alternativa en la Facultad de Filosofía y Letras. O sea, docente, formadora de comunicadores, comunicadora en sí, sé que trabaja con Agencia Anita y con otros organismos más, todos sectores que han sido elegidos por el presidente como enemigos, básicamente. Sí, yo creo que la verdad que el presidente Javier Milei, cuando asumió, decidió cambiar muchas reglas de la conversación social en democracia y eligió como parte de los sectores a agredir a los comunicadores, comunicadoras, como ustedes dicen, a los docentes de las universidades o a las universidades en general como espacios de enseñanza, de aprendizaje, de investigación, de producción de conocimiento significativo para la sociedad. Creo que tanto la profesión de la comunicación como la docencia son sectores agredidos porque son sectores capaces de problematizar y de participar en esa batalla cultural que supuestamente él quiere dar. Y entonces son territorios hostiles para que el discurso de Milei cuaje si no es agredido como sector. Por supuesto que hay muchos sectores agredidos, en general los trabajadores y las trabajadoras en Argentina, los jubilados ni hablar, las personas con discapacidad, hay gente que ni siquiera tiene un ingreso estable como al menos nosotros por ahora tenemos, y que le está poniendo el cuerpo a la represión todas las semanas. Entonces, hay muchos sectores agredidos, pero particularmente creo, ¿por qué agreden a la docencia y a la universidad y a la comunicación? Porque son territorios donde se dan discusiones, digamos. Ahí creo que tal vez en los años previos subestimamos la capacidad que tuvieron de ir dando de a poquitito una lucha muy fuerte para instalar algunos conceptos, para despolitizar, para desmovilizar, y entonces se les permitió llegar muy lejos con, por ejemplo, el concepto de que la universidad adoctrina. Entonces, luego, cuando atacan a la universidad, diciendo, por ejemplo, que adoctrinamos, o por ejemplo, que no dejamos que se auditen las cuentas y este tipo de cosas, ese tipo de agresiones cuajan en un discurso que fue muy bien trabajado y que, creo que en muchos años se hizo un esfuerzo por ingresar en el sentido común o por construir un sentido común totalmente despolitizado y que encontraba a muchas personas insatisfechas con sus vidas y terminaban encontrando como enemigo al empleado público, al docente, al jubilado, a la persona con discapacidad, al ama de casa que no había realizado aportes formales a pesar de haber trabajado toda su vida, digamos, sujetos sociales que, fueron blanco de mucha agresión, pero después de haber sembrado el terreno, ¿no? O sea, cuando uno dice, este abuso no se pudo haber hecho sin haber sembrado ese odio durante mucho tiempo. Entonces, hoy nos encontramos defendiendo una universidad. Te escuché justo cuando llegué diciendo que es una institución muy querida por la sociedad o algo así, coincido goza totalmente. De buena legitimidad, dije. Sí. Algo así, exacto, de goza de legitimidad. Yo creo que la sociedad argentina tiene un reflejo democrático muy interesante de protección de la universidad pública, porque es absolutamente innegable que es un espacio de construcción de ciudadanía, de ascenso social, de pertenencia, de identidad, de conocimiento crítico y demás. Recientemente, en los últimos meses, estuve en varias defensas de tesis, porque afortunadamente muchos estudiantes están intentando concluir sus estudios, y me encuentro con muchas familias acompañando a sus hijos, que son familias que no tuvieron la oportunidad de estudiar en la universidad y sin embargo sus hijos lo pueden hacer. Eso está muy arraigado, creo, en la sociedad argentina como una cosa sentida y de mucho orgullo. Por eso en las marchas universitarias hay mucha participación, lo cual no se traduce, por supuesto, inmediatamente en que el presidente y su gobierno entiendan la importancia de la universidad, pero creo que es algo que tenemos que cuidar porque hay una permanente estigmatización hacia lo que producimos, ¿no? Pienso, vos mencionas las ciencias sociales, digo, cuántas barbaridades se dijeron acerca de lo que hacemos en la producción científica. Sin embargo, a mí siempre me pareció como muy paradójico y hasta bizarro, diría,
que, por ejemplo, un gobierno que se apoya mucho en estudios de comunicación, en estudios de imagen, en estudios de cómo se comporta la sociedad, que son estudios de las ciencias sociales y humanas, básicamente, defenestre a su vez a las ciencias sociales y humanas. El año pasado hubo una demostración hermosa y muy masiva con estas transmisiones en vivo de las exploraciones del fondo del mar, que se hizo esta expedición, que fue muy bonito y que fue muy lindo, además bastante espontáneo de la gente seguirlo. Y ahí hubo una demostración de cómo la ciencia puesta al alcance de todo el mundo es fundamental, pero eso es algo como muy visual y muy hermoso. Pero tenemos una universidad capaz de fabricar vacunas y una universidad capaz de explicarse los discursos de odio, porque también a veces corremos el riesgo de como situar la ciencia solamente en las cuestiones como de aplicación práctica en la salud, en desarrollos para la industria y esas cuestiones que son fundamentales. Somos el país que hace satélite y también somos el país que tiene un bajísimo nivel de analfabetismo, producto de que hay muchísimos años de historia de construir un sistema educativo democrático, inclusivo, universal. Hay escuelas en todos lados, todo el mundo pasa por la escuela. Y bueno, justamente esta semana a mí me quedé como muy pasmada con algunas intervenciones de algunos comunicadores como Fantino, que se quejó de que no era una universidad democrática o inclusiva porque la gente tenía que viajar para cursar, con lo cual estaba reclamando más universidades, no menos, entonces bastante contradictorio. Pero bueno, sí somos un sector muy atacado. Creo que somos un sector con una autoestima bastante alta porque sabemos lo que representa la educación pública para la Argentina, pero no dejamos de estar absolutamente frágiles por una cuestión muy concreta, que es que las condiciones de vida han empeorado. La mayoría de los trabajadores de la docencia tenemos que salir a buscar nosotros trabajos, en el mejor de los casos muy vinculado a lo que estudiamos y en otro caso no tan vinculado, y hacemos lo que podemos. Hay mucha gente muy agotada, muy cansada, como en todas las áreas del trabajo, por supuesto, no solo en la docencia, y muy uberizados, ¿no? El lunes conversaba con los estudiantes en la Cátedra de Teoría de la Comunicación 1 y le veían muchas ventajas, por ejemplo, a la economía de las plataformas, a las cuestiones como una relación con el trabajo más libre, que no tenés patrón, y algunos conceptos que estuvimos conversando y charlando. Por un lado, lo cual demuestra que no hay adoctrinamiento, porque todos tenían sus opiniones, todas válidas y muy interesantes ponerlas en discusión, pero también una muestra de cierta eficacia en algunos conceptos, ¿no? En esta cosa de la autogestión del vínculo laboral, de que cada uno haga lo que puede, lo que tenga ganas. Pero hay un falso concepto ahí de la libertad de elegir lo que vas a hacer, porque si no conseguís laburo en ningún lado y te tenés que, por descarte, ser de Uber, no tenés muchas opciones para elegir. Además, a mí esto me parece, no sé cómo definirlo, pero antes cuando vos le preguntabas a los chicos, le seguís preguntando hoy, ¿qué querés cuando seas grande? La mayoría decía médico, abogado y demás. Nadie decía, quiero agarrar una bici, una moto y irme a repartir pedidos. Hoy te dicen, quiero ser influencer. Y también me parece que también es válido, pero nadie te dice, quiero ser repartidor. No es un sueño de chicos. También me parece que hay una romantización del emprendurismo y del ser tu propio jefe como si fuera algo fácil o algo de que se te va a dar de la noche a la mañana, y creo que también va acompañado del discurso que se está planteando hoy en día de decir, bueno, la universidad ya no te sirve, o dentro de unos años la universidad ya no te va a hacer falta, y me parece que eso también ese discurso baja desde el gobierno. Es un ataque directo a la autoestima, me parece, a los estudiantes. Cuando le dicen, ¿qué estás estudiando? Ingeniería. Pues mañana lo va a hacer inteligencia artificial. Exactamente. Sí, eso también hay como un trabajo fuerte de deslegitimación de lo que las personas hacen, eligen, deciden. No obstante, a mí me parece paradójico que este año tenemos un récord de ingresantes a la carrera de comunicación. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué 600 personas deciden inscribirse en una carrera que presuntamente o la inteligencia artificial te va a reemplazar, o no vas a tener trabajo, o no sirve para nada, o no, porque si hay también un ataque permanente? Y bueno, digo, para ser influencer a lo mejor no es estrictamente necesario cursar todas esas materias. Sin embargo, el año pasado hicimos una encuesta entre 120 egresados de comunicación, y lo que más valoraban, a mí eso me pareció muy interesante, de la formación,
es la formación crítica. Es decir, es la parte teórica, densa, que es lo que te puede dar una universidad y no te puede dar tan fácilmente un curso, ¿no? Sí. Digamos, yo quiero aprender a hacer flyers con Canva, lo puedo aprender casi intuitivamente, hasta yo aprendí a hacer eso. Entonces, pero bueno, el pensamiento crítico respecto de cómo la sociedad interpreta los fenómenos de la comunicación o los efectos de los medios o las dinámicas del capitalismo de plataformas y las nuevas interpelaciones a la democracia desde la comunicación, eso no lo puedes aprender en un cursito práctico. Claro. Eso requiere un esfuerzo sistemático de pensamiento y de pensamiento colectivo, que a mí eso es lo que me parece más fuerte. A vos te pueden enseñar una herramienta de edición de video, de audio en un curso que vos lo puedes hacer solo, incluso puedes hacerlo con un tutorial, pero vos no podés aprender pensamiento crítico solo, absolutamente solo. Digamos, hay una mediación con compañeros, con docentes, con grupos de estudio, con bibliografía, con una institución que te está llamando a pensarlo, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, si 600 personas decidieron inscribirse en comunicaciones, porque también hay algo interesante en esto de formarnos para pensarla a la comunicación, además de hacerlo, que es muy valioso y muy interesante. Entonces, creo que estos ataques que formula el gobierno sistemáticamente a los periodistas y demás, creo dos cosas. Por un lado, la semana pasada estuve en Salta en un encuentro muy interesante que hizo la Universidad de Salta porque cumplía 20 años su carrera de comunicación y estuvo Martín Becerra, que es un investigador del CONICET, de la Universidad de Quilmes y de la UBA, que trabaja principalmente en la economía política de la comunicación, pero esta charla era sobre el odio a los periodistas por parte del gobierno. Y él decía una cosa que me parece legítima, que es que parte de ese odio a los periodistas y ese discurso agresivo se pudo sustentar en una práctica que los medios, principalmente los medios muy grandes concentrados de la Ciudad de Buenos Aires, tuvieron durante varios años de alinearse en lo que Julio Blanc del Grupo Clarín llamó públicamente el periodismo de guerra. Sí. No sé si recuerda. Sí. Entonces, Becerra decía, bueno, el periodismo también se expuso a eso y se plantó en un lugar. Y obviamente este gobierno eligió a las redes sociales como el territorio de la relación presuntamente directa con la población, entonces no necesita, supuestamente, a los periodistas y a los medios de comunicación. Esa agresión, igual que la agresión a los docentes, siento que tiene un poco que ver con eso, con que somos espacio de construcción de pensamiento crítico. O sea, les guste o no les guste, los medios de comunicación siguen teniendo un rol fundamental porque tienen que procesar datos, experiencias de la realidad para compartirla con unas audiencias que tienen sus preferencias, tienen su posicionamiento, pero existen y exigen. Entonces, creo que esta cosa del vínculo directo tiene sus límites, porque nadie puede comprender totalmente solo la realidad y la profesión periodística y de la comunicación tiene un rol en la sociedad en ese sentido. Obviamente no negamos que está complejizada por las redes, las plataformas, también por la inteligencia artificial, y una cosa que además para mí es muy inquietante de esta época, es que hoy por hoy los dueños de las plataformas son los dueños de un montón de reglas, mucho más que lo que eran los medios tradicionales. Entonces nosotros podemos querer hacer el programa más alternativo del mundo, pero lo hacemos sobre la plataforma de Google y las reglas las pone Google, ¿no? Entonces terminamos haciendo el video que entendemos que el algoritmo de Instagram va a viralizar mejor, y entonces adaptamos muchas veces nuestro discurso a esas reglas que te ponen, que son bastante opacas, bastante cambiantes, y hay mucha gente como tratando de perseguirla. Hay algo medio de ciencia ficción, medio tenebroso en eso de una empresa gigante, supongamos Mark Zuckerberg, que controla Meta, ¿no? Y Internet y demás, que es un empresario o una comisión directiva, no sé cómo será que se toman las decisiones, decidiendo cómo funciona el algoritmo, qué cosas se van a mostrar y qué no. Porque antes que te controlaba el espectro radiofónico, mayormente era el Estado y los medios hegemónicos que tenían posibilidades de influir en el Estado, ¿no? En las decisiones de los gobiernos. Ahora te lo controla un empresario que ni siquiera es argentino. O sea, exactamente. Es una cuestión increíble, y yo no puedo entender cómo en el Congreso no se está hablando de regulaciones sobre este tema. Yo creo que algunas personas intentan hablar, es muy complejo. Efectivamente hay un texto de Yanis Varoufakis que lo estamos trabajando mucho en la facultad, que habla de el tecnofeudalismo, y donde él lo que plantea es que hay unos pocos dueños, estos que estamos mencionando, que son los dueños de la infraestructura. Entonces de repente yo tengo un emprendimiento y quiero vender algo, aunque sea del mundo más físico, un producto, una mermelada, y lo tengo que hacer a través de una plataforma que es de alguien, ¿no? Entonces todo está mediado
por unos poquitos empresarios que tienen estas plataformas. Y además no tenemos posibilidades que sean locales, por supuesto. Son transnacionales, no tenemos acceso, digamos, a esas reglas. Internet ingresa a la Argentina por un solo cable. El día que no hay ese caño, nosotros no tenemos vida prácticamente. Entonces, eso sí creo que es relativamente novedoso de los últimos, 20 años, como mucho, en cómo fue evolucionando esa concentración y esa distancia entre nuestra posibilidad de ejercer el derecho a la comunicación y quiénes son los dueños. Siempre hubo dueños, pero una cosa es ser un empresario de tu provincia, que te gusta o no te gusta cómo piensa, tiene cara, qué sé yo, es una familia tradicional, tiene intereses, vos, ¿no? Ahora como que casi que te parecen, eso ya te parece algo como hasta familiar, los dueños de los medios concentrados de las provincias en comparación con estas grandes plataformas. Pero hasta vos podías cuestionar, podías no pensar igual que la línea editorial del medio de comunicación y más o menos sabía de dónde venía. O sea, uno sabe para dónde apunta La Nación, para dónde apunta Clarín, Exacto. para dónde va el Destape. El problema es que del algoritmo no sabemos nada. De lo que nos quiere mostrar no sabemos quién está por detrás. Y que además todos estamos corriendo detrás de eso, ¿no? O sea, yo cuando veía el nombre del programa me parecía como bien interesante porque digo, bueno, me parece una gran utopía, me parece muy interesante que, a ver, hablemos de lo que sentimos que necesitamos hablar. Nosotros en clase, yo me siento orgullosa de decir que todos los estudiantes de la carrera de comunicación saben que pueden hablar lo que quieran en las aulas. Y los docentes en muchos casos son bastante explícitos sobre sus posicionamientos, a mí eso me parece positivo, yo en general no tengo vocación de neutralidad sobre las cosas que pasan, pero jamás hay una obturación de la posibilidad de debate por parte de los estudiantes. Obviamente hay una relación asimétrica entre docente y estudiante, pero en general yo veo que las personas se expresan, de hecho esto que les contaba, que los chicos y las chicas defendían al capitalismo de plataforma con un montón de argumentos, era porque habíamos hecho un juicio en juego, era un juicio al capitalismo de plataforma, entonces había unos fiscales, unas defensas, unas querellas, unos testigos, y finalmente el tribunal deliberó, y es más, ya se terminaba la hora de la clase y estaban deliberando y no querían terminar de deliberar porque no se ponían de acuerdo en que el dictamen de minoría, de mayoría, o sea, fue súper interesante, al final lo absuelven al capitalismo de plataforma. Y entonces una estudiante me dice, todavía podemos ir a la Cámara y a la Corte, ¿no? Como tenemos recursos de alzada, y bueno, un poco, pero digo, se dio una verdadera discusión basada en algunos textos y tomaron sus posicionamientos. Entonces yo creo que hay algo muy positivo en que todavía sigue habiendo gente con muchas ganas de estudiar en la universidad, de construir su pensamiento y, como les digo, a mí me emociona muchísimo ir a defensas de tesis de estudiantes que están con sus familias y que sus familias los están apoyando, que son los primeros que se reciben. Hace poco vi que en la Plaza Independencia se hizo un video de unos estudiantes de medicina, bueno, ahora médicos, recientes recibidos, estaban con su intendente, porque eran de Tafí del Valle, y el intendente había ayudado desde la intendencia, no la persona, digamos, la intendencia, a que se trasladaran para poder estudiar, ¿no? Y yo decía, bueno, todas las condiciones que se necesitan para que estos ahora médicos pudieran cursar con lo exigente que es hacer una carrera universitaria, más las prácticas, etcétera, etcétera, y que tenían muchas ganas de trabajar por su pueblo, ¿no? Entonces yo pensaba, en contraposición al discurso oficial de que todo es un gasto, lo escuchaba el presidente Milei diciendo, la educación no es un derecho porque alguien la tiene que pagar, como un concepto, y yo digo, sí, efectivamente, todos los derechos requieren una inversión, todos, desde darte un DNI hasta que te puedas casar, pasando porque puedas tener tu casa, digamos, siempre hay una inversión, alguien hace la infraestructura de la ciudad, alguien hace la ruta, alguien hace el transporte. Ahora, esa inversión es la mejor que se puede hacer, y en este país hoy gobierna alguien que cree que esos son gastos, que las personas se tienen que hacer por sí mismas, que celebra la individualidad, que celebra la no solidaridad, lo no colectivo, lo que es... por supuesto, el concepto de ser un topo del Estado, de destruirlo desde adentro, de tener fantasías con la destrucción de todo lo público, es muy fuerte. Y hoy a la mañana escuché en una radio de Buenos Aires algo que me gustó mucho porque es un poco lo que yo siento también, que no nos podemos acostumbrar al nivel de violencia, de maltrato, de humillación y de trato desagradable al que nos quieren someter. Y no podemos permitir que ese maltrato al que somos sometidos se traslade a la vida cotidiana entre nosotros.
Yo estoy trabajando con estudiantes en una práctica en FM Raco, en la radio comunitaria del Barrio Ate. Van a crecer juntos una organización territorial. Están ahora por ingresar a la cárcel con un proyecto de otra organización y con Radio Universidad. Y en todos esos intercambios que tenemos, yo veo que se va recreando esa comunidad que todos estamos intentando sostener. Hay mucho esfuerzo que estamos haciendo por sostenernos entre nosotros. Los estudiantes son muy comprometidos, son muy... yo los veo como... Una estudiante me decía, si es necesario para poder ir a la radio que queda a 60 kilómetros, vendemos bizcochuelos y juntamos para el pasaje, ¿no? Me pareció muy conmovedor, porque desde arriba se le está diciendo todo el tiempo, quédate inmovilizada, no tiene sentido organizarte, ¿no? El de al lado es un vago, el de al lado es un aprovechador, y veo que hay un reflejo contrario. Eso me da mucho orgullo. Este año se cumplieron 50 años del último golpe de Estado. Creo que en esos gestos veo que, por suerte o por lucha o por historia, fracasó ese intento de fragmentarnos en 1000 pedazos. Y creo que todavía tenemos una comunidad y que tenemos que seguir trabajándola. Sí, todavía queda esperanza. Eso creo. Siempre tiene que haber esperanza. Sé que te escuchaba lo que contabas recién, ¿no? De esto de juntemos bizcochuelo y hagamos la forma que sea, de la forma que sea que lleguemos. Hay una entrevista de muchos años famosa de un entrenador que no me acuerdo el nombre en este momento, pero le preguntan por qué Argentina tenía tantos talentos en el deporte. Y él dice, porque los clubes de barrio son una maravilla. Cuando necesitan para pagar un pasaje, saben los padres, saben de rifas. Bueno, ese sentido de comunidad, de solidaridad, creo que nos hace únicos los argentinos. Totalmente. Y está presente en la universidad pública y en el esfuerzo que hacer colectivamente todos los argentinos de que las próximas generaciones sean mejores que nosotros. Sí. Yo creo que eso es lo que tenemos que pensar, el porqué de la universidad pública, porque cuando nos vemos como individuos aislados y nos aislamos de la convivencia social y creemos que solo lo vamos a ganar el mundo, estamos muy equivocados. Absolutamente. No sé si ustedes estuvieron en la marcha el otro día. La del martes. Sí, y por la calle Chacabuco hay una señora que en todas las marchas sale al balcón con una bandera argentina. Y hay muchas fotos de ella. La vi en videos. ¿La viste? Siempre está. Y yo desde el primer día que la vi sentí como ese abrazo de la persona que no puede marchar, probablemente sea muy grande, pero sale al balcón, pone una bandera argentina, ¿no? Como está cuidando esa comunidad que se está generando en ese momento. Entonces, yo creo que ese reflejo lo tenemos. Hoy también escuchaba en la radio un análisis sobre esta cuestión del índice de felicidad, que hay organizaciones que miden eso y que dicen que Argentina está muy por encima de muchísimos países del mundo, incluso más arriba en Latinoamérica, del índice de felicidad. Entonces, el periodista decía, ¿cómo puede ser si estamos mal económicamente? Que entonces atribuían esa valoración de la felicidad a la sociabilidad. Entonces, pienso eso, como esos reflejos solidarios que los vimos innumerables veces, lo vimos recientemente con las inundaciones, lo vemos cada vez que hay una tragedia natural o no natural, que las personas se organizan solidariamente. Cuando fueron las inundaciones en la Madrid, las últimas, uno ya no sabía a dónde más podía llevar cosas y la gente autoorganizándose para ayudar. Creo que eso es un gesto solidario muy valioso y que se expresa en un montón de otras situaciones. Entonces, creo que parte de eso se gesta en instituciones como la universidad pública y también en el cuidado del derecho a la comunicación, que los espacios de expresión nos encuentran pensando. Nosotros no tenemos por qué pensar exactamente igual, pero tenemos que poder tener la posibilidad de debatir. Hay tonos, hay expresiones, hay metáforas, hay palabras que utiliza el presidente de la Nación que lo único que hacen es obturar la discusión. Sí. Y lo que hacen es pretender aniquilar el pensamiento del que piensa diferente. Eso no se puede soportar. Hay una cosa, quizás vos que sos politóloga tengas mejores explicaciones que yo. Yo veo que el presidente tiene ese discurso, pero no hay gobernadores con ese discurso, no hay líderes locales con ese discurso, porque evidentemente que está más cerca de una comunidad, más cerca de la gente en un montón de aspectos, no puede tener ese vínculo con su comunidad. Nadie puede tener ese nivel de violencia y de voluntad opresora, ¿no? con el otro. Entonces yo pensaba, nos gusten o no nos gusten los gobernadores, los legisladores y demás, en general no tiene ese nivel de violencia, porque ese nivel de violencia no puede construir nunca nada. No, por supuesto. ¿No? Entonces, bueno, pienso esto, cómo nos constituimos políticamente y históricamente como Argentina, qué somos, qué significa
la patria. Bueno, ahora viene toda la Semana de Mayo, todos los sentidos que me parece muy importante trabajarlos y pensarlos, porque hacen también a esto. O sea, hacen a la democracia, a la convivencia, a qué esperamos de lo colectivo. Yo insisto, para mí son como significantes que son muy queridos por nuestra sociedad. Nosotros nunca fuimos una sociedad de la desintegración, siempre tendimos a esto. Entonces, bueno, a algunos les gustará más hablar de pueblo, de gente, bueno, cada uno tiene sus preferencias de posicionamientos políticos, históricos y demás, pero creo que todos y todas sabemos que sin comunidad nos desintegramos y que no se va a permitir la Argentina eternizar un discurso que sea violento y aniquilador, ¿no? Creo que al contrario, siempre fuimos un país que intentó el encuentro, que intentó construir espacios, que incluso la universidad es un espacio, bueno, donde conviven un montón de identidades, desde políticas hasta de identidades de género, identidades de gustos musicales, no sé, de todas las diversidades que se pueda concebir, conviven en esa institución y que eso hace en parte a su riqueza y a su legitimidad, como decías vos, ¿no? Me parece que somos orgullosos habitantes de un país que construye un sistema universitario súper plural, súper democrático, con un montón de problemas como cualquiera, sí, pero que tiene mucho para seguir construyendo y donde tanto docentes como estudiantes, no docentes, los trabajadores, todos tenemos mucho para aportar. Incluso las familias, como les digo, cuando uno ve, hace poco también en una defensa de tesis, yo siempre cuando estoy en un tribunal de tesis, cuando tengo que hacer mi devolución, hablo más con la familia o con el público, digamos, que con el tesista, porque el tesista ya lo vengo viendo desde que estaba haciendo. Ellos no me quieren ver a mí, pero hablo mucho con la familia y siempre les digo, para nosotros es un gran orgullo que sus hijos estén pasando por este momento, es un momento muy importante. Y también para ellos es un orgullo que ustedes los vengan a ver, porque que la familia le dé una significación importante a ese momento, que es un ritual, que es concluir una etapa, es muy lindo. Hace poquito compartí una mesa panel donde las dos hablamos con una chica que se recibió hace 5 meses, dirigida por mí en su tesis, y hoy somos colegas y estábamos charlando, y yo me maravillé de la exposición que hizo, me pareció de un nivel muy interesante. Y digo, bueno, ese es producto de la universidad pública. Claro. Antes éramos docente y tesista, ahora somos colegas y estamos en una mesa panel que además tenía que ver con el trabajo con adolescentes, que es algo que a mí me interesa mucho. Uh-huh. Entonces creo que eso es posible por una universidad pública abierta. Hace poco también asistí a la defensa de tesis de un reciente egresado de la licenciatura en Economía, que hizo una tesis para demostrar cuánto impacta las becas en los estudiantes de su carrera para bien. Aumentan las becas según sus conclusiones, aumenta la posibilidad de aprobar más materias por año que las personas que no tienen beca, y me parece una contribución muy concreta para demostrar científicamente la importancia de una política de inclusión, ¿no? Entonces, creo que en la universidad pasan muchas más cosas de las que podemos ver. Hay un esfuerzo medio perverso de mostrarnos solamente esta cosa de las aulas vacías o nosotros marchando y eso, pero la universidad son muchísimas cosas. Son muchos esfuerzos cotidianos de mucha gente. Son estudiantes leyendo por horas, escribiendo, haciendo trabajos, produciendo. Eso, a mí me conmueve que una estudiante me haya dicho hace poco. Yo le dije, es muy caro ir hasta la radio, queda 60 kilómetros, vamos a ir solo 2 veces en el cuatrimestre, y que me haya dicho, hay que hacer lo posible para ir más porque nadie puede comunicar sobre una comunidad que no ha conocido, ¿no? Claro. Me pareció como muy interesante. Está bueno.